Está escuchando el podcast de Graceway Crecer a Fondo con Dr. Jeff Adams. Hola, bienvenidos a este podcast Crecer a Fondo. Mi nombre es Jeff Adams y es un encanto tenerte conmigo el día de hoy en este podcast dedicado a crecer y específicamente crecer a fondo. Lo que tenemos acá es un podcast convertido de un streaming de hace ya muchos años y qué bueno que se haya convertido en podcast. Y te digo por qué, porque en mi mente lo que estamos haciendo acá, aunque no te puedo ver personalmente como me puedes ver a mí, pero no es una prédica, no es necesariamente un estudio bíblico. En mi mente lo que yo trato de visualizar es una charla contigo, con un amigo, en una mesa, posiblemente acompañado por una buena taza de café, lo que sea. Pero me has preguntado en cuanto a cierto pasaje de la Biblia, y aquí estamos hablando, charlando, así que no pretendo hablar como teólogo, como pastor, sino como amigo sobre un tema que tenemos en común, que es nuestra fe en Jesucristo, nuestro Dios, la Biblia, la palabra del Señor. Y en esta charla, hasta acá, estamos hablando de una carta que escribió Pablo, aquel que lo llamamos el apóstol Pablo, un enemigo de Jesucristo, convertido en su seguidor más famoso, una personalidad que nos influye hasta el día de hoy. Y Pablo escribió esta carta a la iglesia en Éfeso, la iglesia en donde servía de pastor el apóstol Pablo en los últimos años de su vida. Una iglesia ubicada en lo que hoy día es Turquía, allí en la costa, en la parte sur occidental de Turquía, moderno, y una carta que mucho tiene que decirnos, mucho, pero mucho. Ahora, estuvimos hablando la vez pasada del misterio de Dios que fue revelado a Pablo y a otros y a nosotros también. Y lo que tenemos en este episodio de Crecer a Fondo es la tercera parte de este capítulo tercero de la carta de Pablo. Claro que en la carta original no había capítulos ni versículos, era una carta, como una carta que uno podría escribir el día de hoy, aunque en el día de hoy más posible que fuera un texto, un WhatsApp o un message en Facebook o lo que fuera. Pero Pablo literalmente escribió una carta que llegó a la iglesia en Éfeso. Y el tema del capítulo es aquel misterio. Y en la primera parte, en el primer episodio, te estaba hablando acerca de una frase con que Pablo comienza esta porción de su carta, cuando Pablo dice, por esta razón. Y lo que sigue en lo que para nosotros son los versículos 1 al 7, Pablo está diciendo que Dios ha revelado un misterio a él y a otros más en el primer siglo, y que este misterio le impulsaba en su ministerio divino. Y luego, en versículo 8 y adelante, Pablo habla de cómo es que Dios ha confiado una misión a Pablo debido a este misterio. Y vamos a leer una porción solamente para refrescar nuestra memoria. En versículo 8, Pablo dice, a mí, que soy menos que el menor de todos los santos, me ha sido conferida esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y para aclarar a todos cuál es la administración del misterio
que desde la eternidad había estado escondido en Dios, quien creó todas las cosas. Todo esto es para que ahora sea dada a conocer, por medio de la Iglesia, la multiforme sabiduría de Dios a los principados y las autoridades en los lugares celestiales. Más adelante, cuando llegamos a lo que hoy es el capítulo 6, Pablo va a hablar de nuevo de una guerra cósmica y estos principados y autoridades en los lugares celestiales. Pero ahora, cuando Pablo está hablando de este misterio y todo esto, ¿qué hará? Va a formar una organización, una iglesia, va a recaudar dinero, va a desarrollar una estrategia. ¿Qué va a hacer Pablo a la luz de este misterio y el ministerio resultante? Pablo va a orar. Qué lección para nosotros, ¿verdad? A veces he dicho que en los momentos de crisis, en los momentos más difíciles, cuando la tentación es decir, ¿y ahora qué hago? ¿Qué vamos a hacer? Siempre he dicho que esa no es la pregunta correcta. La pregunta correcta es, ¿qué está haciendo Dios? ¿Qué quiere hacer Dios en todo esto? Y una vez es posible entender mejor lo que Dios puede estar haciendo, es mucho más fácil entender lo que yo tengo que hacer, lo que nosotros tenemos que hacer. Y aquí tenemos este modelo, digamos, este ejemplo de Pablo, el gran apóstol. Bueno, vamos a orar. Y cuando llegamos al versículo 14, aquí estamos comenzando otra porción de este capítulo. Pablo de nuevo comienza en el versículo 14 diciendo, por esta razón. Igual a lo que dijo en el primer versículo, por esta razón. ¿Qué razón, Pablo? El misterio que Dios me ha dado y que es la causa de este ministerio que tengo. El misterio que todos somos uno en Cristo Jesús. Judíos, no judíos, personas blancas, negras, amarillas, todos somos un cuerpo unido en Cristo Jesús. No tenemos que convertirnos en judíos para recibir esta vida. No, simplemente todo se basa en lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero ahora, en versículo 14, Pablo está diciendo, usando esta frase de nuevo, y qué interesante, en la literatura de esta época, en la antigüedad, fue muy común emplear palabras y frases y estructuras gramáticas literarias para que el oyente, y digo esto porque la gran mayoría de la gente en aquel entonces no leía, no sabían leer, y entonces escuchaban. Cuando esta carta llegó a la iglesia en Éfeso, no es que hicieron una copia para cada miembro de la iglesia, no, es que el pastor o algún líder hubiera leído la carta, pero Pablo, igual a muchos autores de aquella época, empleaba frases para ayudarle al oyente a entender la estructura de sus pensamientos. Versículo 1, por esta causa. ¿Cuál? El misterio. Por esta causa, versículo 14, ¿cuál? Causa de mi oración. Por esto estoy orando. Vamos a ver lo que dice Pablo después de esta frase, versículo 14. Por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior,
para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender, junto con todos los santos, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo, que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios. Ahora, si fuera posible que estuviéramos en la misma mesa con aquella taza de café y estamos hablando de este pasaje, te preguntaría, mira, ¿tienes tu Biblia? Quiero que veas aquí en capítulo 3, estos dos versículos, 1 y 14, y esta frase. ¿No tienes tu Biblia? Entonces te paso mi celular, ahí está mi Biblia. Que veas ahí en el primer versículo, por esta causa. Y ahora vamos a ir al versículo 14, por esta razón, por esta causa. Así se estudia la Biblia, haciendo preguntas. ¿Sabes qué? No simplemente memorizando palabras sin entender su sentido. Está bien si queremos memorizar algo, pero es hacernos preguntas. ¿Y esto? ¿Qué quiere decir? ¿Por qué dice esto Pablo? Aquí tenemos una frase repetida. ¿Qué significa? Posiblemente nada, pero vamos a ver. Ahora, en este pasaje, en esta oración de Pablo, por esta razón, doblo mis rodillas ante el Padre. ¿Y qué dice? De quien toma nombre toda familia, en los cielos y en la tierra. Ahora, es interesante, toda familia se podría interpretar en el castellano quizá de dos formas, cada familia o toda familia, y en el griego, sin embargo, con que Pablo escribe, la ausencia del artículo implica que el sentido de Pablo no deja nada por preguntar, sino su sentido es el hecho de que todas las etnias, todos los pueblos, y una cosa que muchas veces lo he pasado por alto, en los cielos y en la tierra. Fíjate, pensemos en esto, para que toda familia, nombre toda familia en los cielos y en la tierra, cada etnia, cada persona, cada pueblo, cada nación, lo que sea la palabra, cada ángel, los arcángeles, todos, querubines, serafines, y la verdad es que ni sabemos exactamente cómo son ni qué son, pero el punto de Pablo es simplemente lo siguiente: somos la familia de Dios. Somos la familia de Dios. En otro episodio recién estuvimos hablando de la seguridad que tenemos por lo que hizo Jesucristo y también este sentir de pertenencia a la familia. Y no importa quién eres, qué has hecho, dónde vives, qué color tu piel, todo esto, no, que todos somos parte de la familia de Dios. Y en este contexto específico, porque la lucha en el primer siglo existía entre los judíos y los gentiles, creyentes judíos y gentiles. Los gentiles diciendo, bueno, si Cristo hizo esto, entonces yo también, pero los judíos diciendo, no, pero Jesús era el Mesías, así que tú, gentil, tendrás que convertirte en judío para disfrutar de esta vida. Y Pablo aquí está haciendo el punto que todos somos iguales en el sentido de ser parte de la familia de Dios. Ahora, no tienes que dejar de ser lo que eres,
O sea, si eres judío, excelente. Si quieres celebrar las fiestas y los ritos y todo, fantástico, siempre y cuando entiendas que no por hacer estas cosas ganas favor con Dios. No haciendo estas cosas recibes vida eterna, ni bendición, ni gracia. Es por lo que hizo el Señor Jesucristo. Pero no tienes que dejar de ser judío. Qué bueno que uno puede ser creyente, pero no tiene que dejar de ser salvadoreño, o chileno, o peruano, o mexicano, o dominicano, etc., o español. No, es que todos podemos ser lo que somos, pero todos somos igualmente parte de la familia de Dios. ¿Y qué es ser miembro de esa familia? ¿Qué significa? Otra pregunta, ya que estamos hablando de preguntas en el estudio de la Biblia, ¿cuáles son las cualidades de los miembros de la familia? Por esta razón, dice Pablo, doblo mis rodillas. Y en este pasaje que hemos visto, cuando te presté mi Biblia, desde el versículo 14 en adelante, Pablo está hablando, orando, mejor dicho, orando. Por esta razón, doblo mis rodillas. Pablo está pidiendo ciertas cosas para esta familia. ¿Cuáles cosas, por ejemplo? Ahora, no quiero decirte que lo que vamos a encontrar en este pasaje representa todas las cualidades de una persona que es miembro de la familia de Dios, pero seguramente es un buen comienzo, ¿verdad? ¿Qué pide Pablo? Versículo 16, él dice, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Entonces, una de las características o cualidades de un miembro de la familia de Dios es que sea una persona fuerte. Ahora, no fuerte en el sentido físico, porque hay algunos miembros de la familia de Dios que tienen ciertas limitaciones físicas, jóvenes, ancianos, etc., pero estamos hablando de ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. Así que se espera que un miembro de la familia de Dios sea o que llegue a ser una persona fuerte en su interior. Se dedica mucho tiempo a hacer ejercicio para fortalecer el cuerpo, ¿verdad que sí? Si uno quiere rebajar de peso, si uno quiere mejorar su fuerza física, hay que hacer ejercicios. Pero ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo nos dedicamos a ejercicios interiores? Ahora, yo tengo casi 74 años y tengo más de 50 años de conocer al Señor Jesús. Pero ¿sabes qué? Yo sigo haciendo ejercicios. Sigo haciendo ejercicios físicos también, no como los ejercicios que hacía yo en los días de mi juventud, por supuesto, pero sigo haciendo ejercicios espirituales. Oración, meditación, respiración, silencio. Cosas así que nos ayudan a fortalecer el cuerpo interior, el espíritu. Y noten, por favor, en lo que hemos leído acá, que esta fuerza está conforme a las riquezas de su gloria, la gloria de Jesucristo.
En otras palabras, es imposible pedir demasiado o crecer demasiado. Si yo te digo, oye, yo sé que has tenido un problema, que estás pasando por dificultades económicas, aquí te presto mi tarjeta de débito para que puedas sacar dinero del banco. ¿En serio me dices? ¿Para ayudarme? Sí, claro. Pero ¿cuánto puedo pedir? Conforme a lo que tengo en el banco. Esto es lo que Pablo está explicando. Pablo está diciendo, orando, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, les conceda ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. ¿En serio? ¿Tanto poder? ¿Tanta fuerza? ¿Hasta cuánto? Conforme a las riquezas de su gloria. Y si tenemos esta posibilidad, ¿por qué me dirías, usar tu tarjeta de débito? Claro que sí, uno de estos días, cuando me dé el lugar, cuando me dé las ganas, sí, claro, voy a ir al banco, al cajero automático y voy a sacar algún dinero. No. Yo me iría corriendo al cajero, al banco. Pero, ¿por qué es que tenemos esta actitud espiritual? Sí. ¿Podemos pedir fuerza conforme a las riquezas de su gloria? ¿Cómo no? Yo pienso hacerlo algún día. ¿Cuándo? Bueno, que estoy muy ocupado, tengo mucho que hacer. Mira, que llego a casa tan cansado y solamente me da ganas de sentarme en mi sillón y ver la tele, lo que sea, salir con la esposa. ¿Qué pasa? Y decimos que Dios es real, que creemos la Biblia. Ahora, por supuesto, hay equilibrio, no es que estamos orando las 24 horas todos los días, vamos a morir, pero al menos dedicar la misma dedicación al hombre interior como lo dedicamos al hombre exterior. Pablo pide otra cosa por los efesios, otra cualidad para nosotros que somos miembros de la familia de Dios. Él pide madurez y así es como Pablo lo expresa. ¿Me sigues, por favor, ahí en capítulo 3, versículo 17? ¿Quieres más café? ¿Quieres ver mi Biblia? Versículo 17 dice, para que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe, de modo que, siendo arraigados y fundamentados en amor, ustedes sean plenamente capaces de comprender. Ahora, ahí vamos a hacer una pausa. En el primer capítulo de esta carta, Pablo estableció el hecho de que estamos nosotros los creyentes en Cristo. Un repaso. ¿Quieres buscar el capítulo 1, por favor? Versículo 13, por favor. En Él, Cristo en el contexto, en Él también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, fueron sellados con el Espíritu Santo que había sido prometido, quien es la garantía de nuestra herencia para la redención de lo adquirido, para la alabanza de su gloria. Ahora, esta petición, en otras palabras, es que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. No tiene que ver con lo que es depositar
tu fe en Cristo Jesús, que resulta en estar en Cristo. Yo les dije hace algunos minutos que yo hace más de 50 años deposité mi fe en Cristo Jesús como mi Salvador. Fue un momento para afirmar mi fe, mi vida espiritual. Pero Pablo no está pidiendo por inconversos. Esta carta es una carta a la iglesia en Éfeso, a creyentes. Y está pidiendo que Cristo habite en sus corazones por medio de la fe. Así que cuando estamos hablando de la fe, Pablo no está hablando de lo que es ser salvo, está hablando de lo que es mantener una fe madura en tu corazón donde está Cristo. Cristo está en tu corazón, pero lo mejor es que habitara de la fe, no simplemente es estar en tu corazón debido por haber depositado tu fe en Él hace 30 años o lo que fuera, sino que la misma fe que nos salva es la misma fe que también resulta en este poder apropiar la presencia de Cristo en nosotros. Ahora, a propósito, algún día vamos a hablar sobre Colosenses. Y mientras que cuando Pablo escribe a los Efesios, está haciendo énfasis en el hecho de que Cristo está, o que nosotros estamos en Cristo, en Colosenses, Pablo va a decir muchas cosas similares, pero con otro énfasis, con el énfasis de que Cristo está en nosotros, nosotros en Él en nosotros. Pero por supuesto, no es decir que es una idea exclusiva a estas dos cartas aparte. No, es simplemente decir que si nosotros estamos en Cristo, entonces Pablo dice, bueno, por esta causa doblo mis rodillas porque Él quiere que este Cristo en quien estamos habitara en nosotros mediante esta fe que tenemos, la misma fe que nos salvó. Ahora es la fe para apropiar su presencia en nosotros, ya que nosotros estamos en Él. Lo expresa con estas frases: siendo arraigados y fundamentados en amor. Qué tremendo. ¿Lo ves ahí en versículo 17? Arraigados es un término agrícola. Estamos arraigados en la tierra, si somos plantas, pero como creyentes estamos arraigados en Cristo. Estamos en Cristo. Las plantas crecen porque reciben su alimento, su nutrición de la tierra. Nosotros igual. Estamos arraigados en Cristo para poder crecer. Y por eso necesitamos la madurez. No simplemente poder decir en el día de testimonios en la congregación que en este día, hace 27 años, yo deposité mi fe en Cristo Jesús y una semana después me bautizaron. No, es decir que aquí tengo 27 años de estar arraigados en Cristo Jesús. Y por eso cada día es mejor. Cada día le amo más. Cada día entiendo más de cómo me ama a mí, porque estoy arraigado en Él. Y luego Pablo usa la palabra fundamentados en amor. Fundamentado es un término arquitectónico que habla de descansar sobre una base firme. Y de nuevo, la imagen que yo percibo es la imagen de la madurez. Fortaleza, madurez. No solo arraigado,
y fundamentado en la doctrina, fíjate, sino en amor, en amor. Esta misma mañana yo estaba en una mesa con un amigo, hablando de la Biblia, con una taza de café, literalmente. Y él también es una persona que tiene muchos años de haber sido pastor. Y estuvimos hablando de nuestra juventud, tenemos muchos años de conocernos. Y estuvimos hablando de algunas asociaciones, amistades, etcétera, que teníamos hace 30, 40 años atrás. Y cómo él salió de un fondo religioso bastante formal, yo igual, y llegamos a una iglesia, en ambos casos, una iglesia bautista, que no es una crítica porque he sido pastor de varias iglesias bautistas y que no tengo nada en su contra, pero muy fundamentalistas, excelente, yo creo en los fundamentos de la fe, por supuesto que sí. Pero el comentario de nosotros fue, ¿por qué estuvimos tan enojados? Porque estuvimos hablando de culpa, de juicio, que esto, y también tiene su verdad y tiene su lugar. Pero una persona llegando de afuera en aquel entonces hubiera pensado en algunas reuniones que, ¿por qué están tan enojados? Fundamentados en buena doctrina, honestamente, no tanto en amor. Y espero que a través de los años no hemos perdido nada de la fe intelectual, nada de los fundamentos de la fe, pero espero haber tenido más amor. El amor, algo a que aspiras. O una pregunta, ¿es una parte fundamental de mi ser por estar arraigado y fundamentado en amor? No es, además en otra carta que escribió Pablo, la que escribió a los Gálatas, Pablo dijo que el amor es parte del fruto del Espíritu, que nos lleva todo esto al siguiente punto que quiero hacer. El amor es algo que Dios mismo nos da. Él es amor. Y nosotros amamos porque Él nos amó a nosotros primero. Así que cuando algún día llegue yo a entender que, yo tenía buen fundamento doctrinal, pero no tenía tanto amor. ¿Por qué? Porque no entendía todo el fundamento. No es que tuve que crear este amor, inventar este amor, trabajar más duro en el amor. No, es simplemente decir que tuve que rendirme más totalmente a lo que soy. Y lo que soy, yo soy un creyente en Cristo. Y además Cristo está en mí. Y si lo entiendo bien, y si crezco, si llego a crecer a fondo, entonces cada día más el amor se pueda manifestar a través mío. También el entendimiento intelectual, no es escoger entre los dos, no, los dos son necesarios. Versículo 18, porque todo esto es una transición a lo que sigue. ¿Lo tienes ahí en tu Biblia? Pablo había dicho de comprender, ustedes sean plenamente capaces de comprender junto con todos sus santos, ¿por qué? Porque somos una familia, cuál es la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo conocimiento, para que así sean llenos de toda la plenitud de Dios.
pide poder, pide madurez y pide que estemos llenos del Espíritu Santo, llenos del Espíritu, llenos de amor y todo lo demás que es fruto del Espíritu. Es decir, toda la plenitud de Dios. Y ahí está el problema. Cuando yo era más joven, yo no comprendía todavía la plenitud. ¿Y sabes qué? Ya que soy pues más maduro, más anciano, todavía no entiendo toda la plenitud de Dios. ¿Por qué? Porque es imposible. Y por eso siempre tengo lugar para crecer más a fondo. Llenos del Espíritu. Debemos estar arraigados en el amor para que podamos comprender con todos los santos lo que es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura de este amor. El amor de 4 dimensiones, fíjense, que sobrepasa todo conocimiento. Amor, algo de 4 dimensiones. Yo pensé que solamente hay 3 dimensiones, pero 4 como que no entiendo. Sí, es un amor que sobrepasa todo conocimiento. Me hace pensar en la carta que Pablo escribió a los Filipenses en capítulo 4, versículo 6, cuando dijo: por nada estén afanosos, más bien presenten sus peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué dice en tu Biblia? ¿Quieres repetir esto? Que sobrepasa todo entendimiento. Guardará sus corazones emocional y sus mentes intelectual en Cristo Jesús. Llenos de toda la plenitud de Dios. Cristo es la plenitud de Dios. Porque Colosenses 2:9 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Ahora, amigo, no son datos únicamente. No es meramente información de la Biblia que, qué lindo, qué bueno. No. Por eso necesitamos ejercicios interiores. A veces tengo que pasar 5 minutos tan solo respirando a fondo, profundamente, limpiando la mente de pensamientos errados y todo lo que pasa en mi alrededor. El perrito del vecino que está ladrando y no para, meditando, respirando para meditar. Amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué significa? ¿Qué significa para mí? Lo experimento meditando para llenarme más de toda la plenitud de Dios. Pero ¿cómo es que no puedo? Claro que puedes, por lo que sigue. Una vez más, 3 capítulo, por favor, Efesios 3, búscalo. Efesios 3:20. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o pensamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones, de todas las edades, para siempre. Amén. Que así sea. El poder. Según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál poder? ¿El nuestro? No.
Efesios 1:18, habiendo sido iluminados los ojos de su entendimiento, para que conozcan cuál es la esperanza a la que los ha llamado, cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la inmensurable grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la operación del dominio de su fuerza, la gloria de su herencia en los santos. Este es nuestro objetivo. No se trata de nuestro poder, de intentarlo más o pensar de una forma diferente. No, es entender lo que Cristo dijo en la cruz. Consumado es. Ahora solamente es el vivir, el apropiar, el entender, el comprender, el orar. Él lo hizo. No depende de mí. No depende de ti. Él todo lo hizo. Qué Dios, qué Biblia, qué buen tiempo. Gracias por acompañarme. Amigo, muchas gracias. En el siguiente episodio, vamos a llegar al capítulo 4. Y te dije al principio de esta serie que Pablo dividía sus cartas en dos partes: doctrina, enseñanza, y luego aplicación, experiencia. Así que con el capítulo 4 vamos a entrar más en lo que es la aplicación. He tratado en nuestras charlas enseñarte aplicación práctica que he aprendido, que he experimentado a través de los años. Pero ya con el capítulo 4 vamos más a fondo. Muy apropiado, porque este podcast se llama Crecer a Fondo. Y aquí te espero en nuestro siguiente episodio.